A ver, ¿qué se hace cuando la administración de un edificio de repente deja de responder? Bueno, hoy vamos a desmenuzar el caso real de una comunidad que se cansó y decidió tomar cartas en el asunto. Una historia de cómo pasaron de ser ignorados a tomar el control y básicamente a recordarle al administrador para quien trabaja. Vamos a ver cómo lo hicieron. Es una situación que lamentablemente se ve muy seguido, ¿no? De pronto, la comunicación, ¡puf!, se corta. Las reparaciones empiezan a acumularse y, claro, la confianza se va por el piso. Para la comunidad de nuestra historia, esta indiferencia no fue solo algo molesto. No, fue como la gota que derramó el vaso. La señal de que era hora de organizarse y actuar. Y es que el problema no arrancó con una gran explosión, para nada. Empezó más bien en silencio, con esas pequeñas señales de abandono que se ven todos los días, detalles que, uno a uno, empezaron a pintar un panorama bastante feo, de pura negligencia. El deterioro era obvio, o sea, grietas por aquí, luces que no andaban por allá, pero lo que de verdad generaba alarma era lo que no se veía. A ver, hay plata para arreglar el ascensor, se están pagando las cuentas importantes. Esa falta de respuestas, ese silencio, fue lo que convirtió una simple preocupación en una desconfianza total. Así que, en el fondo, no era un tema de paredes que necesitaban una mano de pintura o de ascensores lentos. No, el problema era mucho más profundo. La confianza con el administrador estaba completamente rota. Y bueno, sin confianza es imposible que una comunidad funcione. Y ojo, que esta desconfianza no era un capricho, nació de la falta total de transparencia. Esta frase de la carta que enviaron lo resume perfecto. La última vez que vieron una rendición de cuentas completa ya ni se acordaban. Los informes mensuales eran tan breves que, en vez de aclarar, dejaban más dudas que antes. Pero bueno, acá es donde la cosa se pone interesante y la historia da un giro total. Porque en lugar de seguir con las quejas sueltas en el pasillo o en el ascensor, los vecinos dijeron ¡basta! Y se unieron. Y así, esa frustración que era de cada uno se convirtió en una estrategia de todos para recuperar su edificio. Y la clave, la llave maestra para todo esto, es un número, más del 5%. No es un número al azar, para nada. Es el porcentaje de propietarios que, por ley, se necesita para que un pedido deje de ser un ruego y se convierta en una exigencia. Es lo que obliga a la administradora, sí o sí, sentarse a escuchar. La herramienta que usaron fue, justamente, la asamblea extraordinaria. Y esto es importantísimo entenderlo. No es una reunión de vecinos cualquiera. Es un recurso legal. Es como decirle al administrador, de forma oficial, se terminaron las excusas. Ahora nos vas a tener que responder, y todo, absolutamente todo, va a quedar por escrito. Ahora, no era suficiente con conseguir la reunión. Estos vecinos llegaron preparadísimos. Armaron una agenda de 5 puntos, que era en realidad un plan de batalla para desarmar el problema y empezar a reconstruir la confianza, paso a paso. Y miren qué inteligente esta agenda. A ver, los primeros 2 puntos son para asegurarse de que la reunión la controlen ellos, los vecinos, y no el administrador. Clave. Después, el punto 3 va directo al corazón del asunto, la plata, las finanzas. Y por último, los puntos 4 y 5 son para que todo no quede en palabras, sino que se transforme en un plan concreto con responsabilidades claras. O sea, queda clarísimo que esto no era una queja al aire. Era una toma estratégica del proceso. No estaban improvisando nada. Estaban siguiendo un plan bien pensado para sacar el problema de raíz y retomar el control. Pero la estrategia no terminó ahí, Porque no solo dijeron de qué se iba a hablar, sino que también pusieron las reglas de cómo se iba a hablar. Le marcaron la cancha al administrador con condiciones súper claras. Y fíjense en esto, que es una jugada maestra. Le exigieron que trajera los libros oficiales para que todo quedara asentado y fuera legal. Pero al mismo tiempo, le prohibieron venir con su abogado o un escribano. El mensaje era contundente. Esto es una reunión de la comunidad, no un tribunal. Y si querés asesoría legal, la pagás de tu bolsillo. Se adelantaron a cualquier intento de intimidación. ¡Brillante! Y todo esto se resume en una frase de la carta que es, básicamente, una declaración de principios. Es un recordatorio poderoso de que, al final del día, la máxima autoridad en un edificio no es el administrador,
Es la voluntad soberana de los propietarios. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo esto? Que cuando hay inacción, la queja sirve de poco. La herramienta más poderosa es el procedimiento. Usar las reglas del juego a favor fue lo que les dio la estructura y la autoridad para obligar a que las cosas cambiaran de verdad. Lo que tenemos acá es prácticamente un manual de cómo una comunidad puede tomar las riendas. A ver, la unión les dio el poder legal. La formalidad hizo que fuera imposible ignorarlos. Tener una agenda propia les permitió controlar la conversación. Anticiparse a los problemas los blindó contra posibles trampas. Y planificar el después aseguró que las decisiones se cumplieran. Cada paso fue fundamental. Al final, toda esta historia nos deja pensando en una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es lo que define a una comunidad fuerte? Quizás no tiene tanto que ver con la estructura del edificio, sino con la capacidad de la gente que vive ahí para organizarse, para levantar la voz y, sobre todo, para actuar en conjunto y defender lo que es de todos. Una reflexión interesante para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis.